Los clubes de motociclistas fuera de la ley que circulan hoy en día son los sobrevivientes de un proceso evolutivo brutal, existiendo solo porque no estuvieron entre los muchos que fueron destruidos o absorbidos en el camino. Mientras que algunas organizaciones se convirtieron en imperios globales, otras fueron desmanteladas por décadas de presión federal, consumidas por su propia violencia interna o borradas en guerras que terminaron con sus miembros uniéndose a rivales más poderosos. Esta es la historia de los clubes que se extinguieron. Es la historia de organizaciones como la que definió la cultura durante un motín en California en 1947, solo para ser finalmente eclipsadas por las leyendas que ayudaron a crear. Incluye a aquellos cuyo capítulo final se escribió en la tranquilidad de una granja a las afueras de Shedon, Ontario, donde 8 cuerpos fueron dejados en 4 autos como testamento del costo de la traición interna. Algunos de estos clubes desaparecidos son la razón misma por la que existe el panorama moderno, sirviendo como base para las operaciones criminales que ahora abarcan varios continentes. Aunque su violencia está documentada y sus historias están registradas, las organizaciones que finalmente los absorbieron siguen siendo mucho más peligrosas que aquellas a las que reemplazaron. La guerra terminó en 1945, pero para miles de veteranos que regresaban a California, La Paz se sentía como un país extranjero. Regresaron a un mundo que había seguido adelante, uno que parecía demasiado tranquilo y demasiado ordenado para hombres acostumbrados al combate y entrenados para el peligro. Entregaron vidas civiles que ya no reconocían. Algunos de estos hombres buscaron una salida para su energía inquieta. La encontraron sobre 2 ruedas. Otto Friedli fue uno de esos hombres. En la pequeña comunidad de Bloomington, en San Bernardino, Otto Friedli reunió a un grupo de veteranos que compartían su rebeldía hacia una sociedad que no podía aceptarlos del todo. Se llamaban a sí mismos Pissed Off Bastards of Bloomington, los POBU. El nombre era una declaración de intenciones, no les interesaban las apariencias y no buscaban encajar. Durante 2 años montaron, pelearon y bebieron, creando inadvertidamente el modelo para una subcultura que ni siquiera tenía nombre aún. Eso cambió en julio de 1947. Cuando 4,000 motociclistas llegaron al pequeño pueblo de Hollister para un rally autorizado, los POBOB estaban entre ellos. Durante 3 días de caos, las motocicletas atravesaron escaparates, los bares fueron tomados y la policía local, abrumada, luchó por mantener el orden. Cuando la revista Life publicó una foto montada de un motociclista ebrio rodeado de botellas de cerveza, el público tuvo su primer vistazo al motociclista fuera de la ley. Después de eso, la Asociación Estadounidense de Motociclistas afirmó célebremente que el 99% de los motociclistas eran ciudadanos respetuosos de la ley. Los POBOB y sus compañeros no rehuyeron esa insinuación. La aceptaron. Tomaron la etiqueta del 1% y la convirtieron en una identidad, un parche que hasta hoy sigue siendo un símbolo de desafío a nivel mundial. Para 1948, el impulso de los POBOB llevó a Friedli a crear algo aún más grande. El 17 de marzo, él y un grupo central de miembros se mudaron a Fontana y fundaron los Hells Angels. A medida que los miembros fundadores migraron a esta nueva organización, el capítulo original de Bloomington prácticamente desapareció, reorganizándose eventualmente en un pequeño grupo regional que comparte el nombre, pero ninguno con la magnitud de la visión original de Friedli. El POBOB no colapsó bajo la presión federal ni perdió una guerra territorial. Simplemente evolucionaron. Sus miembros fundadores crearon una marca que con el tiempo abarcaría 59 países y luego dejaron atrás el capítulo original. Cada parche de los Hells Angels que ves en la carretera hoy en día puede rastrear su linaje hasta esos veteranos inquietos de 1945 que necesitaban un lugar para canalizar su ira y terminaron creando un imperio. New Scottsdale, Arizona. 1964. 12 hombres formaron un club con un par de dados en la espalda, mostrando los 6 hacia afuera. Aunque el nombre reflejaba una exitosa película de Hollywood que salió después, el club existía años antes de la película. No eran solo una presencia fija en el desierto de Arizona.
Durante más de 3 décadas, Dirty Dozen dominaba Arizona. No solo competían por el estado, eran la única organización que importaba, y pasaron 33 años asegurándose de que siguiera siendo así. En su apogeo, la docena operaba 6 capítulos: Phoenix, Mesa, Tucson, Cave Creek, Flagstaff y un capítulo nómada, sumando aproximadamente 120 miembros. Su jerarquía estaba diseñada para el conflicto, encabezada por un presidente estatal y un jefe de guerra. El título era literal. Para la década de 1980, el club había pasado de ser un grupo de motociclistas a una sofisticada organización criminal que buscaba el control total del mercado de metanfetaminas en el suroeste. Esta ambición desató una guerra brutal en Tucson contra los mongols por los negocios de prostitución. Para asegurar sus líneas de suministro, la docena formó una alianza con los Hells Angels, una sociedad que les proporcionaba las drogas que distribuían y, eventualmente, la sombra que terminaría por consumirlos. La violencia de esa época fue repentina y despiadada. En 1983, un civil llamado John Turner fue asesinado a tiros en un estacionamiento de Phoenix, simplemente por invitar a bailar a la novia de un motociclista y luego intentar vengarse después de ser expulsado. Liderando esta era de intimidación estaba Robert Chico Mora, quizás el motociclista más temido del suroeste de Estados Unidos. Mora cumplió condena en la famosa prisión estatal de Florence por el asesinato de 2 motociclistas rivales de Nuevo México que intentaron mudarse al pueblo minero de Globe. Su filosofía era simple: si te metías en el territorio de la docena, no salías de ahí. A mediados de los 80, el club no solo peleaba contra rivales, estaba en guerra con el gobierno. Una operación encubierta federal en 1985 reveló que la docena estaba llevando a cabo operaciones de contrainteligencia sofisticadas contra las fuerzas del orden. A pesar de decenas de arrestos y la incautación de enormes arsenales, el club resistió hasta que una acusación estatal de 145 cargos en 1993 paralizó su infraestructura. Estaban debilitados, pero aún seguían en pie. El final de los Dirty Dozen no llegó por una placa ni por una bala. Vino de una conversación. Mientras cumplía condena en una prisión federal de Phoenix, el líder de los Hells Angels, Sonny Barger, observó cómo operaban los 12 y vio un imperio listo para usarse. Al salir en libertad, ofreció un cambio de parches. Respaldados por Chico Mora, el club viajó a la Casa Club de los Hells Angels en Oakland en 1997 para consagrar la fusión. Las condiciones eran innegociables. O cambiabas tus dados por el emblema de la calavera, o te retirabas de esa vida para siempre. No había punto medio. Los Hells Angels heredaron un estado geográficamente vital con redes de drogas establecidas y sin rivales restantes, territorio que la docena había pasado 30 años desangrándose para limpiar. Hoy en día los doble 6 están retirados. Los 6 capítulos originales portan los colores de los Hells Angels, y el imperio que construyó la docena sirve a la organización que los devoró por completo. Entonces, Montreal, Quebec, 1986, Rock Machine no nació de una cultura de motociclistas ni de la necesidad de hermandad de un veterano. Nació de una masacre. 24 de marzo de 1985, la masacre de Lennoxville. 5 miembros del capítulo Laval de los Hells Angels fueron atraídos a la Casa Club de Sherbrooke y ejecutados por sus propios hermanos, disparados y metidos en bolsas de dormir, lastrados con pesas y arrojados al río San Lorenzo. Los Hells Angels decidieron que su propio capítulo era una carga, así que lo eliminaron. Cazzetta consideró el evento como una violación imperdonable del Código de los Forajidos, y en lugar de unirse a los Hells Angels, en 1986 formó su propia banda más pequeña, Rock Machine, junto con su hermano Giovanni. Él y Maurice Boucher habían sido amigos cercanos, o líderes del SS Motorcycle Club, un grupo supremacista blanco en el distrito de Pointe-aux-Trembles de Montreal. Cuando los Hells Angels les ofrecieron a ambos un parche, Boucher aceptó. Cazzetta se negó. Esa negativa creó la Rock Machine y preparó el escenario para la guerra de motociclistas más sangrienta que Norteamérica haya visto jamás. Durante 8 años, los 2 ex amigos dirigieron bandos opuestos en una guerra que consumió Quebec.
El conflicto involucró más de 80 atentados con bomba, alrededor de 130 casos de incendio provocado y 20 desapariciones. Más de 160 personas murieron y más de 200 resultaron heridas, incluyendo a muchos transeúntes inocentes. La Rock Machine no solo estaba superada en armas, también en número de hombres. Los Hells Angels tenían recursos, clubes títeres y el apoyo de la mafia de Montreal a través de Vito Rizzuto. La Rock Machine contaba con el apoyo del Pelletier Clan y el Dark Circle, además de cualquier traficante independiente que estuviera dispuesto a resistir el intento de monopolio de Los Ángeles. Una Jeep con una bomba controlada a distancia explotó ese agosto, matando a un asociado de la Rock Machine y a un niño de 11 años, Daniel DeRocher, que estaba jugando en el patio de una escuela cercana. La bomba no estaba dirigida al niño. Él estaba jugando cerca del vehículo objetivo. La distinción no significó nada para su familia. Luego llegó 1994 y todo cambió. Salvatore Cassetta fue arrestado en un criadero de perros Pitbull ubicada en Fort Erie, Ontario. Fue acusado de intentar importar más de 11 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $275 millones. Con Cassetta bajo custodia federal, Boucher reconoció la oportunidad y la aprovechó. Hells Angels comenzaron a presionar más en el territorio de Rock Machine inmediatamente después del arresto. El hombre cuyas relaciones personales y conexiones con la mafia habían mantenido la paz ya no estaba. La guerra escaló a un nivel que las fuerzas del orden nunca habían visto en Canadá. Fabricantes de bombas, tiroteos desde autos, asesinatos de guardias de prisión ordenados por Boucher para desestabilizar el propio sistema de justicia. La Rock Machine creó sus propios clubes títeres y desplegó sus propios equipos de sicarios. Ninguno de los dos bandos mostró interés en limitar las bajas civiles. Para 1999, la Rock Machine había sobrevivido, pero no había ganado. La versión original de la Rock Machine cambió sus colores de negro y plata a rojo y dorado en mayo de 1999. Habían comenzado el proceso de alinearse con los bandidos, la única organización en Norteamérica lo suficientemente poderosa como para darles una oportunidad contra los Hells Angels. La Rock Machine se fusionó con el Club de Motociclistas Bandidos el 6 de enero de 2001 en una ceremonia de cambio de parches en la sede del capítulo Kingston de la Rock Machine, supervisada por el oficial nacional de los bandidos, Edward Winterhalter. La fusión no los salvó. Los capítulos canadienses de los bandidos formados por exmiembros de la Rock Machine colapsaron por completo 5 años después. La masacre de Shedon, 8 de abril de 2006, 8 bandidos canadienses fueron ejecutados a tiros en un campo de un granjero cerca de Shedon, Ontario. Los asesinos eran también miembros de los bandidos. Houston retiró todo el apoyo a la operación canadiense. Los capítulos se disolvieron. Los hombres que habían sobrevivido 8 años de guerra con los Hells Angels, que habían visto explotar bombas en las calles de Montreal y enterrado a sus propios miembros, terminaron muertos en 4 autos en un campo de maíz. La Rock Machine original, el club que Salvatore Cassetta construyó a partir de su negativa a unirse a la organización que asesinaba a sus propios miembros, ya no existe de ninguna forma significativa. Cassetta fue liberado de prisión en 2004, se unió al capítulo de Montreal de los Hells Angels en 2005. El hombre que fundó la Rock Machine específicamente porque se negó a unirse a los Hells Angels. El hombre cuya negativa desencadenó 8 años de guerra y 160 muertes, se unió a los Hells Angels el año después de salir de prisión. Maurice Mont Boucher tenía un problema. La guerra de motociclistas en Quebec contra Rock Machine estaba escalando y los Hells Angels necesitaban gente. Necesitaban hombres dispuestos a encargarse de la violencia en las calles, la cobranza de deudas y asesinatos por encargo de alto riesgo. Hombres que pudieran mantener a los miembros con parche completo un paso alejados de la sangre. La solución fue el Rockers Motor Club. A diferencia de otros clubes satélite, los Rockers no fueron creados para la hermandad ni para la libertad de la carretera. Eran el brazo ejecutor puro y simple. Mientras que otros grupos manejaban territorio o negocios fachada, los Rockers tenían una sola función: violencia. Para los hombres que Boucher reclutaba,
El club era una brutal prueba de ingreso. Cada tarea era una prueba de valor, discreción y obediencia. La recompensa era un parche de Hells Angels. La alternativa era enfrentar las consecuencias de fallarles a hombres que no toleraban errores. El legado del club está escrito en el testimonio de sus sicarios más notorios como Aimé Simard. En 1997, Simard y Danny Kane fueron enviados a Halifax por órdenes del teniente de los Hells Angels David Wolf Carroll. Su objetivo era Robert McFarlane, un empresario que le debía dinero a los Hells Angels. Simard lo acribilló, un éxito que le valió un lugar en el equipo élite de asesinos de los Rockers, un grupo al que escalofriantemente llamaban su equipo de fútbol. Pero la violencia no se detuvo con los motociclistas rivales ni con los deudores. Bajo la dirección de Boucher, los Rockers comenzaron una campaña para desestabilizar el propio sistema de justicia. En el verano y otoño de 1997, miembros emboscaron y asesinaron a los guardias de prisión Diane Levine y Pierre Rondeau. Estos no fueron actos de agresión al azar, fueron un mensaje estratégico de que nadie, ni un guardia, un juez o un fiscal, estaba fuera de su alcance. A finales de los años 90, los Rockers estaban en la cima de una jerarquía de clubes satélite que abarcaban Quebec, desde los alborotadores en Sorel hasta los más malvados en Drummondville. Eran los más confiables, los más violentos y los que tenían la conexión más directa con Boucher. Esa jerarquía colapsó la mañana del 28 de marzo de 2001 en una gran redada policial conocida como Operation Springtime. 2,000 agentes actuaron simultáneamente en todo Quebec. El golpe fue total. Arrestaron a 142 personas, incluyendo a la mayoría del capítulo nómada de los Hells Angels y a casi todos los miembros de los Rockers. En una sola mañana, el brazo ejecutor que había sostenido una década de guerra fue cortado. El Rockers Motor Club existió solo durante 9 años. Pero en ese tiempo llevaron a cabo la mayoría de los asesinatos en la guerra de motociclistas más sangrienta en la historia de Norteamérica. La mayoría de sus miembros nunca logró el condición de miembro de pleno derecho por el que mataron. En cambio, cambiaron su cuero por el uniforme azul de prisión. Maurice Boucher, el arquitecto de los Rockers, murió de cáncer de garganta en una unidad de cuidados paliativos en 2022, mientras cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El equipo de fútbol que construyó para protegerse del trabajo más sucio había sido retirado permanentemente, 2 décadas antes, dejando atrás una historia de terror en todo el estado. Y un club que dejó de existir en el momento en que les pusieron las esposas. Toronto, Ontario, 1956. Satan's Choice fue el poder indiscutible en Ontario durante 4 décadas. Su reputación no se construyó solo en la mera amenaza de violencia, sino en un historial documentado de tráfico de drogas, extorsión y una independencia feroz, casi fanática. En el centro de todo estaba Bernie Gwendon, un hombre cuyo nacionalismo canadiense definía la filosofía del club. Eran canadienses, seguirían siendo canadienses y nunca responderían a un imperio estadounidense. Durante 20 años, esa determinación fue puesta a prueba por Walter Stadnik. A finales de los años 70, Stadnik intentó unirse al capítulo de Hamilton de Satan's Choice, pero fue rechazado porque era demasiado bajo. Ese desaire lo puso en el camino hacia la presidencia nacional de los Hells Angels, donde pasó 2 décadas trabajando sistemáticamente para absorber al club que lo había rechazado. Los Satan's Choice no fueron observadores pasivos en este cortejo. Eran una red criminal extensa con capítulos en Sudbury, Thunder Bay, Kitchener y Toronto, controlando todo, desde redes de prostitución hasta el flujo de narcóticos en toda la provincia. Habían sobrevivido a la primera gran guerra de motociclistas en la historia de Canadá contra los Popeyes a mediados de los 70 y soportado décadas de fricción interna. Stadnik, sin embargo, era paciente. Evitó el nacionalismo de Yendon yendo directamente con los hombres que controlaban el dinero. En 1993 sostuvo una reunión clandestina de 90 minutos en un hotel de Thunder Bay con André Wattiel, el líder del adinerado capítulo de Kitchener. Stadnik sabía que si podía convencer al liderazgo de Kitchener,
El resto de la organización eventualmente lo seguiría. Tomó 7 años de presión silenciosa, pero el 29 de diciembre de 2000, la resistencia finalmente se rompió. Esa noche llegaron autobuses fletados a una casa club en Sorel, Quebec, transportando a decenas de motociclistas de Ontario. Adentro se instalaron 2 máquinas de coser y las costureras comenzaron una sesión maratónica de transformación. A las 7:30 p.m., un motociclista de Kitchener salió con un nuevo parche en su chaleco. El primero de 179 hombres en convertirse instantáneamente en un ángel del infierno. En una sola noche, todo el territorio de Satan's Choice, desde Oshawa hasta Thunder Bay, se convirtió en territorio de los ángeles del infierno. La independencia que Jindon había defendido durante 30 años se disolvió mientras las agujas aún se movían. A quienes se negaron a hacer la transición se les obligó a retirarse de inmediato, prohibiéndoles volver a usar los colores de Satan's Choice. El propio Jindon estuvo notablemente ausente, observando desde la distancia, mientras el club que construyó desde un solo capítulo en Toronto era integrado en una franquicia global. Ha habido intentos de resucitar el nombre, el más reciente en 2025 por el hijo de Gwendon, Harley Davidson Gwendon, pero el panorama ha cambiado. El Satan's Choice original pasó 40 años demostrando que podían mantenerse por sí mismos. Su respuesta se mantuvo firme hasta que una flota de autobuses y 2 costureras cambiaron el mapa de Ontario para siempre. Asbury Park, Nueva Jersey, 1965. Salvatore De Giulio fundó un club con un nombre que casi no cabía en los colores. Originalmente llamado New Breed, el nombre era demasiado largo para los chalecos. Lo acortaron. El parche que eligieron presentaba una bandera de Betsy Ross, con 13 estrellas en círculo y 13 franjas rojas y blancas. Era un símbolo del patriotismo estadounidense cosido en la espalda de una organización que el Departamento de Justicia eventualmente clasificaría como una importante empresa criminal organizada. En su apogeo en la década de 1970, la Breed era la banda fuera de la ley más formidable de motociclistas en Nueva Jersey, con un número de miembros que oscilaba entre 3,000 y 4,000 repartidos en capítulos en Nueva York, Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. No solo coexistían con los Pagans y los Hells Angels. Libraron una guerra constante en varios estados contra ellos por el control del territorio y los lucrativos mercados de metanfetaminas. La violencia era institucional e inmediata. En 1968, solo 3 años después de la fundación del club, el presidente del capítulo de South Jersey, Fred Chick Nichols, fue sacado a la fuerza de su casa y asesinado. La respuesta del club no fue llamar a la policía, sino reforzar su control sobre su territorio. Esto llegó a un punto crítico en 1973, cuando miembros de The Breed persiguieron a Michael Trunk, miembro de los Pagans y exmiembro de The Breed, por más de 1 milla a través del condado de Montgomery. Waldman terminó la persecución disparándole a Trunk en la cabeza y robándole sus colores. La animosidad era tan alta que después de los arrestos, una pelea masiva entre The Breed y los Pagans estalló justo dentro de la estación de policía de Abington. Durante la década de los 80, The Breed expandió su alcance criminal. Operaban estudios de tatuajes y compañías de transporte como fachadas legítimas para una enorme red de distribución que involucraba metanfetaminas, armas y extorsión. Un informe de 1989 de la Comisión Estatal de Investigación de Nueva Jersey los nombró como una de las amenazas de crimen organizado más significativas del estado, citando un patrón documentado de intimidación, agresión y violencia sistemática. El principio del fin llegó con la Operation Breed on a Wire. Entre 2003 y 2006, los investigadores federales rastrearon una conspiración que traficó más de 125 libras de metanfetamina cristalina. Cuando el gobierno actuó, apuntaron a toda la dirigencia nacional simultáneamente. En una serie de condenas de alto perfil, en 2007 y 2008, 19 miembros clave fueron enviados a prisión. El presidente nacional, Napoli, recibió 36 años. Otros líderes principales recibieron entre 20 y 35 años. El peso de esas sentencias aplastó efectivamente a la organización.
Con el liderazgo tras las rejas y la red de distribución desmantelada, el club que alguna vez presumió de miles de miembros se evaporó. Aquellos que evitaron ser formalmente acusados se dispersaron o se pasaron a los Outlaws, estableciendo un nuevo capítulo en Filadelfia. La bandera de Betsy Ross, que alguna vez ondeó sobre 13 capítulos de Defiant, desapareció por completo del panorama, dejando el territorio a los rivales contra los que habían luchado durante 40 años. La expansión y eventual contracción del Outlaws MC en Ontario es un caso de estudio sobre la fricción de alto riesgo entre imperios internacionales. Durante décadas, los forajidos fueron la principal barrera para el dominio total de Hells Angels en Canadá, creando un panorama bipolar de violencia que finalmente se dio bajo el peso de una de las operaciones policiales más grandes en la historia de Norteamérica. Los forajidos no crecieron de manera orgánica en Ontario. Llegaron a través de una adquisición masiva y coordinada. En 1977, los forajidos absorbieron varios clubes canadienses establecidos, especialmente los capítulos de Satan's Choice en Montreal y Windsor, así como los Popeyes MC. Esto le dio al club estadounidense una presencia inmediata y curtida por la violencia en Ontario y Quebec. Establecieron bastiones en Hamilton, Windsor, Ottawa y Toronto, colocándose directamente en el camino de los Hells Angels, quienes avanzaban hacia el oeste desde su base en Montreal. Durante los años 80 y 90, los forajidos de Ontario operaron como el frente norte de la AOA, American Outlaws Association. Su presencia en ciudades como Hamilton era estratégicamente vital. Era un centro industrial de clase trabajadora que servía como base perfecta para controlar las rutas de contrabando transfronterizo hacia Michigan y Nueva York. La violencia durante esta época era una guerra fría que con frecuencia se recrudecía. Los forajidos en Ontario eran conocidos por su disciplina rígida y su negativa a ceder territorio. Sin embargo, enfrentaban un problema demográfico. A medida que los Hells Angels absorbieron con éxito a más clubes canadienses independientes como los Grim Reapers y, eventualmente, a lo que quedaba de Satan's Choice, los forajidos se encontraron superados en número y rodeados. El declive de los capítulos de Ontario no fue causado por una sola batalla perdida, sino por un asalto implacable de dos frentes: las fuerzas del orden y la expansión de los Hells Angels. Project Hilltop 2002. Una operación encubierta masiva llevó al arresto de casi todos los miembros clave del liderazgo de los Outlaws de Ontario. La policía incautó drogas, armas de alto poder y, lo más importante, los registros internos del club. Las redadas de 2009 y un golpe final devastador. Una serie de redadas coordinadas tuvo como objetivo a los capítulos restantes en Sandwich Town, Windsor y Londres. La Policía Provincial de Ontario, OPP, desmanteló con éxito la jerarquía, enviando a los líderes nacionales y regionales a prisión federal por delitos relacionados con el crimen organizado. Para la década de 2000, el imperio original de los forajidos en Ontario había sido prácticamente desmantelado. Aunque el club todavía mantiene presencia en la provincia hoy en día, es solo una sombra de la fuerza que alguna vez se enfrentó cara a cara con Los Ángeles por la Herradura Dorada. Los miembros que no fueron a prisión enfrentaron el mismo ultimátum que se vio en Arizona y Quebec: cambiarse de parche o desaparecer. Muchos eligieron la primera opción, y varias de las antiguas casas club de forajidos en Ontario ahora enarbolan la calavera de sus mayores rivales. El territorio que alguna vez controlaron con mano de hierro, las carreteras entre Windsor y Ottawa, ahora es la arteria principal de la organización que pasaron 30 años tratando de mantener fuera del país. El Comanchero Motorcycle Club fue fundado con una estructura rígida y paramilitar que lo diferenciaba de los grupos contraculturales más flexibles de la época. Ross, un escocés y exsoldado, se autodenominaba el Comandante Supremo, exigiendo disciplina absoluta y entrenamientos maratónicos a sus miembros. Durante casi 2 décadas fueron la fuerza dominante en la escena motociclista de Nueva Gales del Sur, definidos por un feroz aislamiento y una negativa a someterse a la influencia internacional. La trayectoria del club cambió para siempre el Día del Padre de 1984.
Una amarga escisión interna provocó que una facción significativa del club se separara para formar el primer capítulo australiano de los Banditos. La tensión entre los dos grupos culminó en la masacre de Milpera, un tiroteo caótico en el estacionamiento de una taberna que dejó 7 muertos, incluyendo a un espectador de 14 años. La carnicería conmocionó a la nación y provocó la introducción de algunas de las leyes contra las bandas de motociclistas más estrictas del mundo, cambiando fundamentalmente la forma en que los clubes fuera de la ley operaban en Australia. Después de Milpera, el liderazgo de los Comanchero fue diezmado por sentencias de prisión, pero el club no desapareció. En cambio, evolucionaron hacia una empresa criminal más moderna y orientada al comercio. A principios de los años 2000 habían dejado atrás sus raíces paramilitares, convirtiéndose en actores centrales en la importación de narcóticos y el crimen organizado de alto nivel. Se expandieron agresivamente, estableciendo presencia en todos los estados de Australia y eventualmente llegando al sudeste asiático y Europa. Sin embargo, esta expansión los llevó a un conflicto directo con los Hells Angels y los rebeldes MC Resurgentes. La pelea en el aeropuerto de Sydney en 2009, donde un asociado de los Hells Angels fue golpeado hasta la muerte frente a cientos de viajeros, marcó otro punto de inflexión. Esto señaló que los Comancheros ya no eran solo un club de motociclistas nacional. Eran un objetivo internacional tanto para organizaciones criminales rivales como para las fuerzas del orden global. El capítulo moderno de la historia de los Comancheros es uno de desgaste sostenido. A través de una serie de grandes redadas multinacionales, incluyendo Operation Ironside, el liderazgo de alto nivel del club ha sido sistemáticamente atacado. Muchos de sus miembros de más alto rango ahora operan desde el exilio en Turquía o Dubái, dirigiendo operaciones mediante comunicaciones encriptadas, mientras que sus capítulos australianos enfrentan presión constante de fuerzas policiales especializadas. Los Comancheros no han sido absorbidos por completo como los Dirty Dozen o Satan's Choice, pero la organización original que Jock Ross construyó en 1966 ya no existe. Ha sido reemplazada por una red global fragmentada donde los chalecos de cuero y las motocicletas a menudo son secundarios frente a la infraestructura digital y financiera del crimen organizado internacional. El comandante supremo lleva mucho tiempo retirado, pero el ciclo de violencia que ayudó a encender en Milpera sigue definiendo la existencia del club en varios continentes. Tijuana, México. En 1959, el Solo Angelus Club nació en la polvorienta cultura fronteriza de Baja California, fundado por un grupo de motociclistas que buscaban una identidad independiente de las enormes organizaciones estadounidenses que dominaban al norte. Durante décadas fueron los guardianes de la escena de Tijuana, un club que logró equilibrar una dura reputación de forajidos con un extraño respeto local. Eran famosos por sus rodadas anuales para recolectar juguetes, un evento que reunía a miles de motociclistas de ambos lados de la frontera que llegaban a México, proporcionando al club una capa de protección comunitaria que pocos otros grupos del 1% disfrutaban. Su ubicación geográfica era su mayor ventaja y su peor maldición. Operando en un importante corredor de contrabando, los Solo Angelus ocupaban el territorio de alto tráfico entre los cárteles mexicanos y la escena de motociclistas del sur de California. En las décadas de los 80 y 90, el club se encontraba navegando en un entorno letal, donde las líneas entre la cultura motociclista y el narcotráfico internacional se volvían cada vez más borrosas. No solo andaban en moto, estaban asentados en uno de los territorios criminales más valiosos del continente. La presión del norte era constante. Los ángeles del infierno habían considerado la frontera como una necesidad estratégica desde hace mucho tiempo, y los Solo Angelus eran el principal obstáculo para un dominio total de la región. Esta tensión no solo se trataba de parches, sino del control de la logística del mercado negro que fluía por el cruce Tijuana-San Diego. Mientras los Solo Angelus luchaban por mantener su autonomía, la magnitud de las organizaciones internacionales comenzó a minar sus cimientos. La violencia que definió sus últimos años era a menudo subterránea, pero devastadora.
una serie de asesinatos selectivos y luchas internas por el poder, agravados por operativos de alta intensidad de las autoridades federales mexicanas, comenzaron a desmantelar el liderazgo tradicional del club. En 2010, el presidente del club fue asesinado en una emboscada pública en Tijuana. Un golpe que muchos observadores vieron como la señal final de que la vieja guardia de la frontera estaba siendo reemplazada por organizaciones más despiadadas de estilo corporativo. Hoy en día, los Solo Angelus sobreviven de forma fragmentada. Ya no son la fuerza monolítica que alguna vez dictó las reglas de la frontera. Gran parte de su influencia original ha sido absorbida por los grandes clubes de los Cuatro Grandes que entraron en el territorio que antes controlaban exclusivamente. Las rodadas benéficas para recolectar juguetes continúan, pero la organización detrás de ellas es solo una sombra del poder soberano que Otto Friedli y los primeros forajidos alguna vez respetaron como iguales. Quedaron atrapados en los engranajes de una expansión global que no dejaba espacio para la independencia regional. La entrada de los bandidos a Canadá no fue una migración lenta, fue una adquisición hostil. En una ceremonia masiva de cambio de parches en diciembre del 2000, la Rock Machine, los rivales más acérrimos de los Hells Angels en la guerra de motociclistas de Quebec, cambiaron sus colores plata y negro por el parche del gordo mexicano. De la noche a la mañana, los bandidos se convirtieron en el segundo club de motociclistas más grande de Canadá, heredando una década de enemistades sangrientas y un mapa territorial que los Hells Angels ya estaban decididos a redibujar. La expansión canadiense tuvo problemas desde el principio. El liderazgo en Texas veía a los nuevos capítulos canadienses como una fuente de ingresos lucrativa, pero se frustraba cada vez más por su falta de disciplina y su incapacidad para dominar el mercado de Ontario. La fricción interna comenzó a pudrir la organización de arriba hacia abajo. La banda No Surrender en Ontario, liderada por Giovanni John Mushaderi, se encontró atrapada entre las demandas poco realistas del liderazgo estadounidense y la presión implacable de los Hells Angels en las calles. La tensión llegó a un punto de quiebre el 8 de abril de 2006. En lo que sigue siendo la mayor masacre en la historia de Ontario, 8 miembros y asociados de los bandidos fueron llevados a un granero en una granja cerca de Shedden. No fueron asesinados por rivales ni por la policía, fueron ejecutados por sus propios hermanos. La masacre de Shedden fue una limpieza interna ordenada por elementos de la dirigencia del club, quienes creían que el capítulo de Ontario se había convertido en una carga. Los cuerpos fueron encontrados apilados en 4 vehículos abandonados en un campo de un granjero, una conclusión sombría al intento del club por su soberanía en Canadá. La masacre prácticamente descabezó al club en el país. Las autoridades intervinieron para arrestar a los responsables, quienes eran también miembros del club, y los bandidos restantes en todo Canadá quedaron sin líder y marcados. Los Ángeles del Infierno, aprovechando la oportunidad, ocuparon ese vacío con una eficiencia clínica. Para cuando concluyeron los juicios por Shedden, el parche de los bandidos prácticamente había desaparecido de las carreteras canadienses. La historia de los bandidos en Canadá es una advertencia sobre el mundo de los 1%. No cayeron ante un enemigo superior ni por una operación encubierta federal. Fueron consumidos por la misma hermandad que juraron proteger. El territorio que antes disputaban ahora está firmemente bajo el control de los Ángeles del Infierno, dejando la granja Shedden como el último y silencioso monumento a un club que intentó desafiar a un imperio y terminó destruyéndose a sí mismo. La historia de estos 10 clubes es un registro escrito con sangre y tinta que documenta un brutal proceso evolutivo. Desde los veteranos de Bloomington hasta el grupo de choque de los Rockers, cada organización sirvió como un peldaño para los imperios que existen hoy en día. No todos cayeron ante el mismo enemigo. Algunos, como Satan's Choice y los Dirty Dozen, fueron víctimas de su propio éxito, construyendo territorios tan lucrativos que se convirtieron en blancos irresistibles para ser absorbidos. Otros, como The Breed, fueron desmantelados por el lento y aplastante avance de las acusaciones federales de crimen organizado.
Los finales más violentos, como la masacre de Shedon, demostraron que la mayor amenaza a menudo venía de la propia hermandad. Las 4 grandes organizaciones que dominan el mundo hoy en día crecieron absorbiendo el ADN y los territorios arduamente ganados de estos grupos caídos. Los dados de doble 6, la bandera de Betsy Ross y el nombre original de POBOB han sido retirados, reemplazados por los parches estandarizados de las franquicias globales. Aunque estos 10 clubes se han extinguido, las redes que establecieron siguen siendo la base de un mundo forajido moderno que es más grande, más corporativo y más peligroso que nunca.